El tema que vamos a tocar hoy día es, como pueden verlo en la diapositiva, digamos un repaso general de qué es lo que se van a estar viendo durante todo ese curso, un overview de las revisiones sistemáticas. Ustedes ya tienen ya un background sobre qué en sí implica una revisión sistemática, cómo es que se hace, qué cosas implica, pero vamos a tocar uno que otro detalle extra. Pero antes de eso, sería bueno repasar primero en sí cómo es que empezó todo esto. Realmente eso, las revisiones sistemáticas es algo reciente, es algo que se dio hace muchos años, hace décadas, siglos. Empezamos con esa pregunta. ¿Cómo empezó todo eso, las revisiones sistemáticas? Y no vamos a retroceder unas cuantas décadas, vamos a retroceder en verdad siglos. ¿Qué tanto? Muchos de los textos en la bibliografía consultada resaltan a ese personaje. ¿Quién fue él? James Lind. Y ya estamos hablando de los años 1753, cuando James Lind publica ese artículo. ¿Y qué había de diferente entre ese artículo a los demás que se habían publicado antes? Y eso es una cita textual de qué es lo que él colocó en ese artículo. En resumen, era necesario hacer una búsqueda de toda la evidencia actual que había en ese momento, pero aparte se tenía que remover, como él estaba mencionando, una gran cantidad de basura, rubbish. Y vendría a ser un símil de lo que nosotros estamos viendo ahora como una revisión sistemática, donde nosotros tenemos que ahondar entre toda la evidencia actual y entre esa evidencia seleccionar qué es lo que realmente nos va a servir, qué es lo que realmente tiene calidad para poder formar parte de la revisión sistemática. Y muchas veces la palabra revisión sistemática se asocia también con otra más, metaanálisis. Y ustedes ya deben haber visto que no necesariamente son dos cosas que van a darse al mismo tiempo. Pero aún así, eso del metaanálisis también se veía desde hace mucho tiempo. De hecho, en ese mismo siglo. De seguro que han escuchado esa enfermedad llamada viruela, ¿no? Muchos comentan que ese artículo, publicado por Jurin en el año de 1724, podría ser uno de los inicios de lo que nosotros conocemos como un metaanálisis. Y como ven en la imagen, él estuvo recolectando la información de diferentes estudios para poder hacer un resumen de todo eso. Ahora, vayamos a analizar bien el nombre. Sabemos de que existen diferentes tipos de revisiones, ¿cierto? Pero, ¿por qué el añadirle la palabra sistemática? ¿Realmente hace alguna diferencia? Vayamos a ver eso entonces. Se dice de que una revisión sistemática es tal porque utiliza métodos sistemáticos y explícitos que se eligen con el fin de minimizar sesgos, aportando así resultados más fiables, a partir de los cuales se pueden extraer conclusiones y tomar decisiones. Y eso no lo digo yo, lo extraje justamente de la guía de Cochrane, el manual Cochrane. Dentro de un rato vamos a analizar un poco más el logo de Cochrane y toda la historia que hay detrás. Entonces, a partir de ese concepto, nosotros entendemos el por qué lo denominamos sistemático. Y una de las principales características de una revisión sistemática es de que es reproducible, justamente por el método que utiliza, un método sistemático y explícito, que está disponible, o debería estar disponible, para todos los lectores. ¿Y qué de especial tiene una revisión sistemática? O sea, ¿qué de nuevo, qué de bueno me puede aportar una revisión sistemática o una revisión no sistemática, o como algunos otros lo denominan, una revisión literaria? Ustedes ya deben haber visto cómo es que se hace una revisión sistemática. Y así como Víctor lo mencionó, implica tiempo, implica leer un montón de artículos, investigaciones. Una de las principales ventajas es justamente eso, ahorrar el tiempo.
Aparte, de un solo vistazo en una revisión sistemática, uno puede ver diferentes estudios que ahonden en un mismo tema. Puede ver las diferencias que se presentan entre uno y otro. Por lo tanto, una revisión sistemática también permite evaluar varios estudios entre sí. E incluso, si es que se llega a hacer un análisis más a fondo, cuando es posible, como por ejemplo con un metaanálisis, podemos ver si es que realmente la evidencia actual, que se supone debería ser la total, lo ideal, realmente es la necesaria para poder llegar a una conclusión, o si es que hace falta investigar un poco más, si es que realmente la decisión final a la que se ha llegado está a favor o en contra de una intervención. Por lo tanto, permite identificar dónde hay un consenso o dónde hay un debate, o dónde se necesitaría investigar más. Y la principal ventaja es reproducible, a diferencia de los otros tipos de estudios. Vayamos a ver ahora cuáles son esos procesos que se siguen dentro de una revisión sistemática. Vayamos a ver todo ese proceso sistemático, un proceso reproducible. Todo empieza con una pregunta a la cual tenemos que encontrar una respuesta. Esa pregunta de revisión, con después sus criterios de selección, tiene cierta particularidad. ¿Por qué? No es fácil el hacer una revisión sistemática, obviamente. Implica tiempo, esfuerzo, conocimiento metodológico. ¿Qué pasaría si ustedes encuentran un buen tema, empiezan a investigar sobre el tema, ven de que hay estudios primarios que han abordado ese tema y empiezan a realizar su revisión sistemática? Pero después de un tiempo encuentran de que alguien más ya lo había hecho. Mi principal consejo antes de empezar una revisión sistemática es verificar si es que ya se ha hecho o no. Ahora, el hecho de que ustedes vean de que haya una revisión sistemática que ya se ha realizado sobre el tema, no quiere decir necesariamente de que ya no es recomendable hacer una nueva revisión sistemática. ¿Por qué? A pesar de que tenga un proceso sistemático, igual hay que evaluar su calidad. Si es que ustedes ven una revisión sistemática que no tiene una buena calidad y hay herramientas para poder evaluar eso, obviamente se puede hacer una nueva revisión sistemática. ¿Por qué? Porque la información que pueda botar esa revisión sistemática que ya se ha hecho, pero es de baja calidad, no es del todo fiable. Por lo tanto, hay que tener bastante lectura crítica. ¿Y cómo hacemos esto de la pregunta de investigación? Se va a hacer un método hartamente conocido por todos ustedes. Una pregunta pico. Y ustedes ya deben saber qué es lo que significa cada una de esas letras. Una P de población, la I de intervención, la C del comparador o control, y la O de outcome, que vendría a ser el desenlace o el resultado del que vamos a hallar. Algunos autores añaden a estas 4 letras una más, la letra S, por el tipo de estudio. ¿Y por qué hacen esta añadidura? Porque dependiendo del tipo de pregunta que uno vaya a abordar, también uno tiene que delimitar el tipo de estudio que uno va a buscar. ¿Por qué? Es diferente si es que uno, por ejemplo, quiere investigar el efecto de cierto fármaco con respecto a cierta enfermedad. Diferente a si es que uno quisiera investigar, por ejemplo, un test diagnóstico, si es que realmente sirve o no, entre comillas, para poder diagnosticar. Si es que tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad. Son diferentes los estudios de los que van a evaluar esto. La segunda parte, una vez de que ya tienen la pregunta delimitada, ya han buscado y en visto de que no hay revisiones sistemáticas que hayan abordado esto, o al menos que no sean recientes, o que no sean de buena calidad, procedemos a hacer la búsqueda de estudios. Pero antes de hacer la búsqueda de estudios, tenemos que hacer algo más. Crear una estrategia de búsqueda. Ese es un paso muy importante en una revisión sistemática.
Justamente, ese vendría a ser uno de los requisitos para que la revisión sistemática sea de una alta calidad, que el estudio indique cuál fue su estrategia de búsqueda, porque justamente eso es lo que va a permitir que el estudio pueda ser reproducible. Muchas veces nos hemos visto con los casos de revisiones sistemáticas que brindan una información que viene a ser interés para nosotros. Y cuando nosotros queremos replicar eso, nos damos con la sorpresa de que no pusieron su estrategia de búsqueda. A pesar de que lo buscamos entre los documentos suplementarios, no aparecían. ¿Cómo podemos verificar si es que realmente la revisión sistemática se puede actualizar o no? No se podría. El cómo realizar la estrategia de búsqueda es uno de los temas que se van a abordar más a fondo en una de las siguientes charlas. No voy a ahondar mucho en eso, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Una vez que tengamos esa estrategia de búsqueda, ¿dónde la vamos a aplicar? Existen múltiples bases de datos. Muchas de estas ustedes ya las deben haber utilizado antes, como por ejemplo Medline, que es una base a la cual uno accede por medio de PubMed. Tenemos Web of Science, Scopus, Embase, Lilacs, e incluso podemos utilizar la Cochrane Library. Me está olvidando. Cuando ustedes tengan la estrategia de búsqueda, esa se va a tener que adecuar a cada una de esas bases. Pero como les estaba diciendo, lo vamos a ver después. La selección de estudios. Si es que ustedes leen un estudio que les apareció luego de haber hecho su búsqueda, quizás a uno de ustedes les parezca de que sí, es interesante, realmente podría ir para la revisión sistemática que ustedes están haciendo. Pero puede que para otra persona no sea del todo adecuado ese artículo para poder incluir en la revisión sistemática. ¿Qué hacer entonces? Hay diferentes fases en las cuales uno va a hacer esto. Recuerden de que cuando hacemos una revisión sistemática, no es recomendable quedarnos con una sola base. Una de esas bases por sí sola cubre la bibliografía de determinada zona geográfica. Por ejemplo, Embase es hartamente conocido de que va a cubrir zonas de Europa. Asimismo, la Medline, netamente la de Estados Unidos. Por eso es que se tiene que combinar. Pero en ocasiones, esos artículos puede que sean en más de una base. Por lo tanto, cuando nosotros extraigamos todos los resultados de las diferentes bases, tenemos que hallar cuáles son los duplicados. Esa es una información que se tiene que reportar. Una vez que hallemos los duplicados, ahí recién vamos a empezar a seleccionar. Pero, ¿realmente me tengo que poner a leer todos los artículos? No. En un primer paso, solamente se hace una selección de esos artículos a base del título y del resumen. Pero, para una persona puede que sí vaya, para otra persona puede que no vaya. Por eso se recomienda de que la selección a título y resumen debe ser 2 personas. ¿Por qué? Justamente por esa contrariedad de que a una persona le parezca que sí, a otra persona le parezca que no. Y cuando haya esos casos, cada una de esas personas debe presentar sus argumentos. El por qué para esa persona sí iría y por qué para la otra no iría. Si es que hay un consenso y se queda de que va o no va, bien. Pero ¿qué pasa si es que aún así, a pesar de haber conversado sobre ese artículo en específico, no llegan a un consenso? Se tiene que llamar a una tercera persona. Lo que se recomienda es de que esa tercera persona sea alguien que tenga relación con el campo del tema de investigación. Por ejemplo, si es que yo estoy haciendo una revisión sistemática sobre las cefaleas, por ejemplo, lo ideal es de que sea un neurólogo el tercer revisor en ese caso. Una vez de que ya tengamos la cantidad de artículos seleccionados a título y resumen, ahí recién vamos a pasar a seleccionar los textos completos. Porque puede que, al menos en la parte que nosotros leemos en el resumen, nos haya parecido que sí van. Pero cuando vemos la selección a texto completo, no. ¿Y qué es lo que determina eso? O sea, ¿por qué puede pasar eso? ¿Recuerdan la pregunta pico? ¿Ok? Lo que se supone
es de que los artículos que nosotros vayamos a incluir a texto completo deben de cumplir con la pregunta pico. Y hago una acotación más acá. No siempre, lo repito, no siempre se va a utilizar toda la pregunta pico. ¿A qué me refiero? Dependiendo del tipo de pregunta que uno vaya a abordar, no siempre se va a ver un comparador. Puede que solamente sea pío, o a veces incluso solamente población-intervención. Va a depender mucho del tipo de pregunta que nosotros vayamos a poner. Pero una vez que nosotros hayamos establecido eso, los artículos incluidos deben de cumplir con esos parámetros que nosotros hemos colocado. Por eso es que en la selección a texto completo nos fijamos más en los detalles. Por ejemplo, en los desenlaces. Si es que son reportados en las medidas en las que nosotros estábamos buscando. O la población, si es que realmente era la edad que nosotros estábamos buscando, porque a veces eso no lo pone en resumen. Y cosas así. Y vuelvo a resaltarlo. Esos dos últimos se tiene que hacer con mínimo 2 personas. Cada artículo debe ser visto por mínimo 2 personas. Ahora, ya hemos seleccionado esos artículos a texto completo. Pero como les estaba diciendo antes, puede que una revisión sistemática se haya ya realizado antes sobre el tema de interés, pero no se dio una calidad adecuada. Igualmente, esos estudios primarios que hemos seleccionado, hay que evaluar su calidad. Hay diferentes formas de poder hacer esto. Dependiendo del tipo de artículo, existen herramientas. Por ejemplo, y la que más se va a estar viendo, para los ensayos clínicos aleatorizados. Ya deben haber visto la herramienta Cochrane. Y la herramienta Cochrane, aparte, tiene su forma de graficarse por medio del semáforo Cochrane. Deben haberlo visto, ¿no? Ok, pero esa no es la única herramienta que existe. Dependiendo del tipo de estudio, tiene su propia herramienta y es estandarizada. Por ejemplo, si es que nosotros estamos revisando y van a ver más adelante que en verdad se puede hacer de todo ese tipo de estudios, una revisión sistemática, ¿cómo se evalúa? Con la herramienta AMSA 2, por ejemplo. Se recomienda en ocasiones de que nosotros fijemos una valla que los artículos deban de sobrepasar en cuanto a su calidad, o al menos cumplir con algunos parámetros. Una pequeña acotación con lo de la herramienta de Cochrane es que ustedes van a ver de que tiene un montón de puntos, igualito con la de Amstar 2, tiene diferentes puntos que son evaluados, pero no todos tienen el mismo peso entre sí. Si es que no se cumple con ciertos de los puntos críticos, no es de una buena calidad el artículo que estamos viendo. Por lo tanto, en ocasiones, a pesar de que ya fue elegido texto completo, por su calidad se puede excluir. Ahora, entonces, ya tenemos los artículos seleccionados de texto completo y ha sido evaluada su calidad y con los que nos quedamos son de alta calidad, idealmente. Vamos a pasar a la extracción de datos. Perdón. Esta extracción de datos, como consejo, ustedes ya deben haber prefijado qué es lo que quieren extraer. ¿Cómo es que lo van a extraer? Porque en ocasiones sucede de que ya tienen todo listo para extraer los datos, pero una persona lo extrae de una forma, otra persona lo extrae de otra, y cuando quieren comparar, se ven con el problema de que no saben cómo juntar toda la información. Lo ideal es de que ustedes puedan tener una tabla donde puedan vaciar todos estos datos y asegurarse de que las personas que vayan a hacer haciendo esa extracción de datos entiendan lo que dice la tabla. Ahora, uno de los conceptos que se puede decir de una revisión sistemática es que es básicamente un resumen. ¿Y en qué momento se hace todo esto? En el momento justamente de la síntesis de datos. Y acá es donde paso a explicar un poco más la historia detrás del logo de Cochrane. ¿Se han preguntado son esas líneas púrpuras? Un poco raras porque no las habíamos visto antes, ¿no? Pero para los chicos que ya estén familiarizados con esto, deben saber de que ese es un gráfico, en particular un forest plot o gráfico de bosque. ¿Qué es lo que representa esto? Vayamos a analizarlo. Tenemos el logo de Cochrane.
Fíjense de que hay un montón de líneas horizontales y hay un rombo al final. Esto es un forest plot. ¿Qué forest plot? ¿De qué estudio? Es esta misma. ¿Lo ven? ¿Y qué es lo que representaba? En este caso, este estudio, que es de finales de los años 80, fue uno de los primeros incluidos en Cochrane, donde se estaba evaluando las muertes por corticosteroides. Específicamente en el caso de muertes fetales en madres. ¿Ok? Una pequeña explicación, porque eso lo van a ver más a fondo. Cada uno de estos estudios, y si es que recuerdan, se parece bastante a lo que vimos con la investigación de Yurin, ¿no? En la que Yurin lo que hacía era recolectar la información de diferentes médicos que habían estado administrando la vacuna contra, en ese entonces, la viruela. Lo mismo se hace aquí. Cada uno de estos estudios, Augland, Block, Doran, son artículos primarios que fueron ya incluidos, ya fueron revisados en cuanto a su calidad, y cada uno de estos va a botar un dato. Van a ver ustedes de que a la derecha, en el mismo forest plot, hay una línea horizontal, que vendría a ser todo el intervalo de confianza. También hay un pequeño cuadrado en algunos casos y un gran cuadrado. Esto va relacionado mucho con la cantidad de población, que vamos a ver más adelante, que está relacionado con el error estándar. Y sí, es un poco complejo de entender esa parte, pero hay que ir poco a poco. Y lo que importa, el rombo en la zona inferior, viene a ser eso el resumen. Eso vendría a ser la parte de mayor importancia cuando nosotros vayamos a ver un metaanálisis, que eso justamente es un metaanálisis. Si es que está a favor o si es que está en contra de la intervención. O, como se podría decir también, no es estadísticamente significativa, pero todo eso también tiene su explicación. Ahora, lo que acabo yo de decir, si es que está a favor o está en contra de la intervención, es justamente el último paso, la interpretación de los hallazgos. Yo ya tengo todo el resumen, ¿qué hago con eso? Llego a una conclusión. Si es que realmente lo que yo estoy investigando está a favor o está en contra de la intervención. Si es que ese test diagnóstico tiene una alta sensibilidad o una baja sensibilidad, alta especificidad o baja especificidad, va a depender. Pero aquí quiero mencionar algo más. Muchas veces nosotros al leer una revisión sistemática y ver de que efectivamente la intervención estaba, la revisión sistemática está a favor de esa intervención, nos quedamos con eso y decimos de que sí, en efecto, al paciente se le debe tratar con ese medicamento. Y lo que va a votar una revisión sistemática no es una recomendación. Lo que va a votar en sí son datos. Y estos datos se deben de adecuar a cada zona. Por ejemplo, eso es lo que sí se va a ver en una guía de práctica clínica. Una guía de práctica clínica sí te va a dar recomendaciones, a diferencia de una revisión sistemática. Pero ese es otro tema. Pero no nos quedemos solamente con esto. ¿Qué otros procesos se podrían hacer? ¿Solamente me quedo con esto? ¿O eso es todo lo que voy a ver en este taller? No. El hecho de seguir todo ese proceso sistemático puede dar pie a muchos otros tipos de investigaciones. Uno de los temas que se van a estar tocando durante ese taller es justamente el siguiente, que es un poco complejo de entender, pero que estoy seguro de que sí, poco a poco se va a poder entender por todos ustedes. Un network metaanálisis. Solamente vamos a dar unas pequeñas pinceladas de qué es esto. Network metaanálisis. ¿Qué es eso? Hemos visto nosotros que en la revisión sistemática, lo que básicamente nosotros estamos viendo son estudios primarios, ¿cierto? Con estudio primario me refiero, por ejemplo, a un ensayo clínico aleatorizado, donde estoy investigando un fármaco X versus placebo, o un fármaco X versus un fármaco Y, o un fármaco X versus un fármaco A. Y está bien.
Cuando nosotros hacemos una revisión sistemática, solamente nos enfocamos en una de esas intervenciones. O solamente veo cómo es que el fármaco A interactúa versus un placebo, o solamente me fijo si es que un fármaco A interactúa versus un fármaco B. Pero, ¿qué pasa si es que yo quisiera comparar todos esos fármacos? Pongamos un ejemplo, la depresión. Hay un montón de fármacos antidepresivos, ¿cierto? Y uno podría hacer una revisión sistemática donde yo quiero abundar más sobre un fármaco en específico versus otro, versus placebo. Pero si yo quiero comprar todos los fármacos, ¿cómo poder hacerlo? Y ahí es donde entra justamente lo del neurometaanálisis. Eso es básicamente para poder despertar su curiosidad sobre esto. ¿Y qué obtengo yo con un network metaanálisis? Son un montón de cálculos, hay un montón de lectura de por medio, y se pueden llegar a conclusiones como estas. Esos gráficos, que más adelante lo van a estar viendo nuevamente, ejemplifican todo eso que se estaba diciendo. Todos los fármacos que se utilizan y todas las interrelaciones que había entre ellos, las investigaciones. Cada línea es una investigación. Y así se puede seguir haciendo con cada outcome que se quiera investigar. Hay un montón de gráficos que se pueden hacer. ¿Recuerdan el forest plot? Eso vendría a ser su símil cuando se hace un network metaanálisis. E incluso mucho más. Y como les decía, hay un montón de información que se debe de procesar para poder hacer correctamente un network metaanálisis. La charla de hoy tiene como objetivo en sí despertar la curiosidad en ustedes. Tengo entendido que ustedes ya han estado revisando anteriormente un curso en Coursera, en Cochrane. Esas son pequeñas pinceladas, solamente tocando la superficie, de lo que van a estar viendo durante el desarrollo de todo el curso. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que se ha estado mencionando hoy?